En este momento pues iniciamos la grabación de nuestro conversatorio que denominamos Sin Etiquetas. El día de hoy pues queremos ofrecer un espacio de reflexión que bascule frente a ciertas cuestiones que ocupan pues un lugar privilegiado en cuanto a lo que significa la cero discriminación, la inclusión, la diversidad. Y pues para esto tenemos dos invitados especiales, Alejandro Parra y Obeli Suárez, quienes dirigirán ciertos análisis a partir de las cuestiones que hemos mencionado. ¿Listo? Alejandro Parra, pues es licenciado en Ciencias Sociales, es investigador social, cuenta con más de 17 años de experiencia en trabajo con derechos humanos, sobre todo prevención del reclutamiento forzado, análisis de contexto, prevención de violencias de género y construcción de masculinidades, de nuevas masculinidades, y actualmente él se desempeña como coordinador pedagógico de la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia ACOC y también como asesor pedagógico de investigación para la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Entonces, bienvenido Alejandro. Y también nos acompaña Obeli Suárez, que es psicóloga asignada a la Casa de Igualdad de Oportunidad para las Mujeres de Chapinero. Es especialista en psicología clínica y tiene más de 10 años de experiencia en procesos de garantía de los derechos de las mujeres. Bueno, entonces, si quieres Alejo y Obelis, si pueden encender las cámaras, no sé si las tengan encendidas, bienvenidas, bienvenidos. Y dale Alejo, si quieres arrancamos contigo. Bueno, pues muy buenas tardes. Ante todo, agradecer la invitación que nos hacen a este espacio de intercambio, de diálogo, de aprendizaje colectivo. Pues bueno, aquí con toda la intención de colaborar pues desde la perspectiva y la experiencia con la que hemos venido trabajando. Gracias Alejandro. Obelis, sigue. Buenas tardes para todos y para todas. Quisiera saber si me escuchan bien. Sí, se escucha bien, Sí. Obelis. Bueno, perfecto. Vale. Bueno, también igual que Alejandro, agradecer a la Universidad Iberoamericana por invitarnos el día de hoy a este conversatorio. Como ahorita nos comentaba, pues yo trabajo con la Secretaría Distrital de la Mujer, específicamente asignada a una de las casas de igualdad de oportunidad para las mujeres, en este caso de la localidad de Chapinero, y pues esperamos que el día de hoy pues este espacio sea muy enriquecedor para todos y para todas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados especiales del día de hoy, pues por estar aquí compartiendo con nosotros. Para nosotros es muy importante contar con su participación. Esperamos que pues todos los asistentes también a este conversatorio aprovechen el espacio. Queremos agradecer también el apoyo especial en el día de hoy a el área de intérpretes de acá de la Ibero que nos están acompañando también. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a este espacio, vamos a empezar a conversar el día de hoy. Y bueno, Cami, cuéntanos, ¿por qué, en qué estamos hoy? ¿Cómo es que se llama esto? ¿Por qué se llama así? No sé, yo tengo como la duda. Yo vi que decía conversatorios sin etiquetas y bueno, ¿qué pasa ahí? Bueno, este conversatorio surge por la necesidad de dar un espacio a ciertas fechas, ciertos eventos, ciertos días conmemorativos que están en el mes de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el Día Nacional del Hombre y el Día Internacional de la No Discriminación. Quisimos crear este espacio con el ánimo de juntar, si se quiere, las preocupaciones que hay alrededor de ciertas problemáticas para cada uno de estos grupos sociales y pues sin etiquetas, ¿no? Lo pensamos de esta forma porque consideramos que a veces de manera externa categorizar a ciertos grupos, categorizar a ciertas personas parece ser un ejercicio de violencia simbólica, ¿no? Entonces atribuirles un rol específico en cuanto a su sexualidad, en cuanto a su nivel cultural, en cuanto a su estratificación socioeconómica, en el ámbito educativo también, etcétera. Entonces nos preguntamos, en algún sentido, ¿será que es apropiado encasillarse?
Tal vez las etiquetas, por otro lado, nos permiten fortalecer lo que es la unión, lo que es el código común, lo que es establecer nuevas formas de culturizarse, ¿sí? Entonces, nos preguntamos qué es lo que significa eso de tener o no tener etiquetas, sin etiquetas realmente. Entonces, esa sería como la primera pregunta que dirigiríamos a Alejandro y a Belis. ¿Qué opinan ustedes de las categorías o etiquetas en ese marco de lo cultural, los roles de género, lo económico, etcétera? Bueno, de pronto ahí para ir arrancando me gustaría, buena parte de la experiencia desde la cual yo he camellado, recoge la pedagogía crítica y la pedagogía vivencial, porque pues tanto en la organización social en la que estoy desde la fundación que es la ACOC, la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, como en otros parches en donde hemos trabajado pedagogía comunitaria, pues vemos que la pedagogía pues brinda como muchas posibilidades a través del juego, a través de distintas mecánicas de analizar cómo es que cómo se dan las interacciones entre niños, niñas, entre distintas personas en sus distintos espacios y comunidades. Y hay un ejercicio en particular que quisiera traer a colación porque tiene una directa relación con el tema de las etiquetas. Emilio Arranz, un pedagogo español, nos enseñó alguna vez un ejercicio llamado puntos de colores, que también hace parte de una compilación de ejercicios para trabajar temas de no violencia, que se trabajan a través de un programa de alternativas a la violencia. El ejercicio es muy sencillo y es que al comienzo, supongamos que estamos en un salón de clase, se le pide a todos los estudiantes que hagan un círculo y previamente pues se han preparado con cinta de enmascarar, más o menos como si hay 30 personas, pues se preparan unas 25, 28 trozos de cinta de enmascarar. Cada rótulo, cada pedacito tiene un color distinto, entonces va a haber 4 azules, 4 amarillos, 4 verdes, 4 negros, van a haber algunas letras, van a haber algunos pedacitos de cinta que traigan símbolos y va a haber gente sin cinta. Y eso se les pone en la frente a todos los participantes, a todas las participantes del grupo. Luego se les pide que cierren los ojos mientras se les pone eso en la frente. El ejercicio se tiene que resolver en silencio y se les pide que abran los ojos y solo se les da una indicación. Busquen su grupo. Lo que suele pasar es que la gente se empieza a dar cuenta que todo el mundo tiene un rótulo en la frente. Entonces, el que ve que hay un amarillo que le está tratando de preguntar por señas al que tiene un verde en la frente, como yo que soy y tal, inmediatamente hay una persona que les dice, no, ustedes dos no van juntos, usted va con los otros verdes. Entonces empiezan a juntar, casi que nadie tiene la autonomía para juntarse, sino son otros participantes del ejercicio los que empiezan a juntar a los demás. Pero recuerden que intencionalmente en el ejercicio se deja personas sin rótulo, sin etiqueta, y se deja personas que tienen también etiquetas extrañas, singulares, únicas. Esas personas empiezan a sentirse discriminadas porque intentan acercarse a un grupo y los del grupo se miran y luego la miran y le dicen, no, tú no eres con nosotros, como no se puede hablar, le hacen el gesto y empiezan así a rechazar. Uno igual para el ejercicio cuando ya se consolidaron la mayoría de grupos y tal, y la primera pregunta que uno les hace es, ¿cuáles fueron las sensaciones que experimentaron durante el ejercicio? Entonces, obviamente, quienes se sintieron rechazados empiezan a decir, bueno, es una mierda, se fuiste rechazado porque uno intenta como pues acercarse y uno no entiende por qué, y luego uno empieza a entender, debo tener algo en la frente que no compagina con nadie, ¿sí? Entonces empiezan un poco a tratar de mirar cuál es la razón superficial, porque claramente es un rótulo lo que no hace que se puedan juntar con los demás, que no les permite precisamente como sentirse integrados en un grupo. Pero luego viene la pregunta clave del ejercicio y con esto cierro y es, luego uno les pregunta, bueno, pero si la indicación era busquen su grupo, ¿por qué se ubicaron por colores? ¿Por qué no se ubicaron por grupos de afinidad musical, por grupos de edad, por grupos de estatura? Y entonces la gente responde, pues porque lo primero que vimos fueron los colores, fueron los rótulos. Así que ese es el principal riesgo, el principal problema con los rótulos y las etiquetas, que es lo que superficialmente primero se ve de la persona.
Lleva gorra, ah, es uñero. Tiene el cabello largo, ah, es un marihuanero. Va con corbata, ah, fijo es uribista o es de estos que cree que el pobre es pobre porque quiere y tal, o es muy estirado. Sí, o sea, como que inmediatamente hay una cuestión de asociación inmediata que te lleva a fijarte en lo más superficial sin ni siquiera saber qué puedes tener en común con la otra persona, qué tipo de elementos pueden llegar a acercarte y solo te empiezas a bloquear a partir de la primera impresión que te haces de la otra persona. Yo lo dejaría ahí porque creo que es una forma de comenzar diciendo que todos y todas somos susceptibles a esa dinámica de identificar primero los rótulos que las afinidades, que las características profundas de otras personas. Ah, sí, Alejo, muchas gracias. Muy interesante, me genera también una reflexión y es, en todo caso, parece ser, y a propósito del ejercicio de los rótulos, que a veces la identidad o el rol que nosotros asumimos viene a partir de la voz o a partir de la mirada de ese otro, ¿no? Como que a veces es para nosotros mismos difícil constituir una identidad propia que no esté mediada por ese objeto voz o por ese objeto mirada del otro, ¿no? Chévere. Obelis, ¿cómo la ves tú? Bueno, yo en relación un poco con lo que nos estaba mencionando Alejandro, pues básicamente quisiera decir que efectivamente esas etiquetas también están mediadas por esos prejuicios, ¿no? Que cada uno o cada una de nosotros traemos, ¿no? Entonces, básicamente, esto que menciona ahorita Alejandro, pues de que vemos mucho como esa parte superficial, ¿no? Y sin entender un poco más allá de lo que vemos por fuera, ¿no? Pero entonces sí me parece importante también en este tema, pues de las etiquetas, también hablar acerca de los roles y los estereotipos, ¿no? Básicamente entendiendo esos roles y esos estereotipos como una forma de discriminación, no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los hombres, bueno, hacia los negros, hacia los blancos, hacia en este caso, las personas o la población LGBTI, bueno, en fin, es decir, cómo esos roles y estereotipos son esos patrones culturales que han venido como arraigados y que se reproducen de generación en generación y que pues efectivamente empiezan pues desde nuestra infancia, ¿no? Es decir, cómo cuando somos niños y niñas nos van como marcando un camino efectivamente pues desde lo que se espera que hagan los hombres o hagan las mujeres, ¿cierto? En este caso, como en cada ámbito pues van como marcando la insistencia pues de lo que debe ser y hacer, en este caso hombres, mujeres, y bueno, efectivamente todo lo que, es decir, estas etiquetas, el daño que también ocasionan porque precisamente generan formas de discriminación, ¿no? Principalmente porque generan distinciones, exclusiones, restricciones sobre una persona en función muchas veces del sexo, del color, de la raza, ¿no? Entonces, básicamente, estas etiquetas, estos roles, estos estereotipos van anulando o van impidiendo precisamente ese ejercicio de manera igualitaria ante la sociedad, ¿no? Entonces, básicamente yo me concentraría en este tema básicamente pensando precisamente en esos roles y estereotipos de género que han generado tanta desigualdad y discriminación a nivel de la historia, ¿no? Acá mencionan y también hablar de las normas y tradicionales del género, ¿no? Entonces, efectivamente hay unos roles o unos estereotipos que se han generado para las mujeres que principalmente tienen un rol en lo doméstico, el hombre efectivamente como principal proveedor, aunque hoy en día pues ya entendemos que seguramente pues se han venido erradicando muchos de esos estereotipos, sin embargo aún persisten, ¿no? A pesar de todos los esfuerzos que se han realizado. Claro que sí, justamente estaba viendo el chat y nos comentaban sobre las normas, nos comentaban también por acá atrás
que en lugar de buscar rótulos deberíamos pensar en que somos personas y ya. Es mejor a veces sin saber quién es quién, solamente como fijarnos en los pensamientos y en los sentimientos. Y nos preguntaban también por acá, Claudia, en el chat, ¿será costumbre? Nos complementa. Por eso venimos de culturas donde es difícil romper esos estereotipos. Y hablando un poco, siguiendo el tema acá que tú nos pones sobre la mesa de los estereotipos, de los roles de género, pues quiero también como contarles un poco, contextualizarles a todos nuestros participantes que el conversatorio del día de hoy se enmarca en 3 fechas que nos parecen muy importantes en el mes de marzo. El Día Internacional de la Mujer, que es la conmemoración en realidad del Día Internacional de la Mujer, y me imagino que todos saben cuándo es, el 8 de marzo, el Día Nacional del Hombre. Aquí en Colombia se celebra el Día del Hombre el 19 de marzo. Originalmente pues era como una fecha religiosa, el Día de San José, y bueno, al pasar el tiempo se ha venido transformando como con un significado diferente y se ha como establecido que en esta fecha se celebren como esos valores del hombre, ¿no? Pero hay un día que quizá nos parece aún más importante, una fecha, digamos, que nos parece tal vez más representativa, y es el 1 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la No Discriminación o de la Cero Discriminación. Y entonces, recogiendo un poco como estas 3 fechas y en ese marco, quisiéramos hablar un poco sobre cómo estará en Colombia ese avance en términos de garantía de derechos, cómo estará ese avance, habrá, no habrá, hablando sobre todo de poblaciones que históricamente pues han sido invisibilizadas. No sé, de pronto por ahí, Alejo, ¿qué piensas? Si alguien en el chat quiere participar también, bienvenidos sus comentarios. En un ratito los estaremos recogiendo para conversar también con todos ustedes que están acá escuchándonos. Bueno, antes me gustaría aclarar que es importante partir de un territorio común, y es que así como este ejercicio de puntos de colores que lo hemos hecho con organizaciones sociales, con universidades, en instituciones educativas un montón de veces, yo estoy seguro lo he hecho más de 50, 60 veces, así como ese ejercicio muestra que todos y todas somos susceptibles a tener esta fijación por los rótulos. Hay otros ejercicios también que hacemos que muestran que todos y todas somos susceptibles al tema de los estereotipos. Los estereotipos están presentes en nosotros pues prácticamente desde que empezamos el desarrollo de nuestros procesos de interacción, y a partir de ahí se empiezan a forjar determinados estereotipos, sobre todo los de género, ¿no? Los estereotipos en la construcción de roles de género. Y pues claro, es importante tomar en cuenta lo que están planteando en el chat sobre no deberíamos tener estereotipos tal. Claro, no deberíamos, pero uno debe partir de la realidad en la que existe, en la que uno se desarrolla, y es una realidad en la que existen los estereotipos. Así que nosotros por eso, acá al menos desde la organización, cuando orientamos las acciones pedagógicas y de investigación, lo hacemos desde un terreno común, y es reconozcamos los estereotipos para luego empezar a transformarlos. Porque el problema de partir de la negación, de decir, sí, no debería haber discriminación por razones de género, es como decir, bueno, pero sí la hay. Más bien miremos cómo estás discriminando o cómo participas o normalizas o reproduces esas discriminaciones, y a partir de ahí, ¿qué se puede hacer para reducir esos ejercicios de discriminación? Porque ubicarnos en el escenario ideal a veces lo que genera es un bloqueo de acción, ¿sí? Entonces, sí, no debería haber violencia, pero hay violencia, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que mirar cómo se regula eso. Y ya concretamente frente a la pregunta de cómo estamos en términos normativos, yo pondría 2 ejemplos que nos pueden ubicar frente a la distancia que hay, porque en la ley, es decir, en el papel, en la Constitución, en los decretos, en las normatividades que Colombia, digamos, suscribe o Colombia participa, digamos, divulgando algunos de estos derechos, pues en el papel está todo muy bien, pero en la práctica es otra historia, ¿no? Entonces,
Pongo un ejemplo bastante reciente, ¿sí? La población afrocolombiana hace poco logró un reconocimiento que nosotros como objetores de conciencia veníamos hablando que era algo que se debió haber dado hace décadas. En Colombia los indígenas no están obligados a prestar el servicio militar obligatorio porque son una población de especial cuidado, razón por la cual están protegidos por la ley y si tú eres indígena no estás obligado a prestar el servicio militar. Sin embargo, las poblaciones afroribereñas y afrorraizales sí tenían que prestar el servicio militar, a pesar de que en muchas situaciones, contextos y territorios cumplían con las mismas condiciones de las comunidades indígenas. Sin embargo, a ellos sí se les recluta, ¿no? Entonces, en Buenaventura el reclutamiento es durísimo contra la población afrocolombiana, en el Chocó, en otros sectores, y eso cambió hace poco, concretamente este año. Este año la Corte Constitucional produjo un fallo en el que dijo no, a las comunidades afrorraizales y afroribereñas no se les puede reclutar, porque tienen una relación profunda con su territorio, por las condiciones que los acerca a las mismas condiciones que cumplen los indígenas. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos cómo eso está en el papel, pero sin embargo en el reclutamiento, el ejército estableció una cuota el año pasado de 81,000 jóvenes y este año parece que va a estar similar, va a estar como por los 70,000 y dentro de esos jóvenes estamos segurísimos que va a haber un montón de jóvenes afrocolombianos, porque el reclutamiento se centra principalmente en los jóvenes de estratos 1, 2 y 3, ¿no? 98 de cada 100 jóvenes reclutados en este país son de esos estratos. Entonces, a pesar de que en la ley hay avances que van, digamos, en lógica de no profundizar más la discriminación que ya existe en Colombia en muchos sentidos, en la práctica a veces vemos como una distancia, ¿no? Como que eso no se aplica ahí en lo concreto. Yo voy a parar ahí para que Virginia nos pueda también un poco como aportar a ellos, supongo más desde una perspectiva de género, cómo se ve esta discriminación también. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Efectivamente, creo que Alejandro pues nos dice algo que es muy cierto, ¿no? Es decir, en el papel, en este momento, en cuanto a políticas públicas y en cuanto a normatividad, tenemos un avance importante en materia pues, de garantía de derechos. Sin embargo, pues en la práctica o precisamente en esa garantía real de los derechos de las poblaciones que han sido pues históricamente discriminadas o vulneradas, pues todavía hay una distancia muy grande, ¿no? Es decir, ahorita yo qué reconocería en este momento como avances importantes, pues en este momento histórico, pues también tenemos 16 curules de paz en la Cámara de Representantes, elegido en las zonas de mayor conflicto armado interno en Colombia. Creo que es importante visibilizar pues esta representación que vamos a tener ahorita pues a nivel de Cámara de Representantes, la ley 1482 de 2011, donde penaliza precisamente la discriminación, la ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. En este momento, la política pública de mujer y equidad de género nuevamente se actualizó y va del 2021 al 2031, ¿cierto? Está la sentencia C355 de 2006, que también identificamos también como un logro, no solamente desde la institución, sino también un logro que también ha sido promovido precisamente por las organizaciones de mujeres, ¿no? Entonces, de causa justa, ¿no? En donde efectivamente se logró la despenalización del aborto, no solamente sobre las 3 causales, pero con un tiempo más largo, precisamente para que las mujeres puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin ningún tipo de restricción, ¿no? Entonces yo efectivamente apoyo lo que dice Alejandro. Estamos muy alejados seguramente las políticas públicas de la realidad. Sin embargo, creo que es importante reconocer efectivamente esos logros o avances que se han venido dando en materia precisamente legislativa, en la parte normativa. También ahorita Bogotá es la ciudad pionera en América Latina en tener un sistema de cuidado, ¿no? Entonces, básicamente en Ciudad Bolívar y Bosa,
fueron las 2 primeras localidades acá en la ciudad de Bogotá con contar con las manzanas del cuidado, ¿no? Entonces, creo que es una forma también de empezar a visibilizar ese rol también que han venido teniendo las mujeres y que ha sido invisibilizado por décadas y que en este momento pues está apuntando precisamente a ese reconocimiento, a esa redistribución y a esa reducción de la carga que recae principalmente sobre las mujeres, como lo veníamos mencionando ahorita precisamente con esos estereotipos y roles de género, ¿no? Entiendo que efectivamente lo que dice Alejandro es muy cierto, creo que para poder empezar a transformar tenemos que partir de reconocerlos, pero acá mencionamos como algunos logros que se han tenido, algunos desde la institucionalidad y otros también desde las organizaciones de mujeres que pues han venido pues seguramente trazando pues unos logros históricos y que seguramente todavía nos falta mucho por seguir avanzando, pero pues creo que ha sido un terreno que se ha abonado importante. Gracias. Gracias, Obelis, gracias, Alejandro. Sí, muy importante. Por acá hay muchas participaciones en el chat. Yo no estoy seguro de haberlas alcanzado a leer todas. Vamos a hacer lo siguiente. Si hay alguien que quiera participar con alguna opinión, algún comentario, pues los micrófonos están ahí habilitados. Les pedimos eso sí, el favor de que levanten la manita. ¿Cómo lo hacen? En la parte inferior a la derecha, ahí encuentran como unos emojis, como unos símbolos. Hay uno que se llama reacciones, ahí hay uno que es levantar la mano. Entonces, si alguien quiere participar, puede interrumpir a través de su micrófono o en el chat también. No sé si haya algún participante que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta específica para alguno de los dos ponentes. Que los vemos ahí bien activos en el chat. Andrea Pinzón, sigue. Buenas tardes, gracias. Pues yo creo que también todo comienza por el lenguaje. Hay muchas Andrés, si referencias. quieres, qué pena, si quieres te presentas, nos cuentas cómo eres bueno, estudiante, eres externo. buenas tardes, pues yo estudio licenciatura en educación infantil de 4º semestre y me pareció interesante la invitación a este conversatorio. Y referente al tema, pues sí, yo creo que hay muchas expresiones, refranes que uno todavía escucha en la calle. Por ejemplo, particularmente con la piel de color negro. Entonces, a veces yo he escuchado que dicen, no, yo no hoy trabajé como negro. Entonces, yo creo que hay que, y bueno, y otras cosas así similares. Entonces, yo creo que hay que revisarse cómo estamos hablando. Lo otro es que también nos dejamos impactar por accesorios que utilicen las personas. Entonces, si esta persona utiliza gafas, entonces me está enviando una señal de que es intelectual o de que estudia mucho. Si usa una boina, entonces es de tal y tal manera. Entonces, yo creo que también hay que revisar eso, ¿no? Porque no todas las personas que usan gafas, pues leen, de pronto son más inclinadas a ser deportistas o qué sé yo. Entonces, ese es como mi aporte. Y bueno, en referente al 8 de marzo, creo que es chévere las felicitaciones, pero yo creo que es un día para conmemorar y para recordar que unas mujeres murieron incendiadas. Entonces, yo creo que es más que nos envíen flores o chocolates, que no es que no nos guste o particularmente no es que no me guste, yo creo que es para hacer un alto en el camino y reflexionar de cómo nos estamos tratando también a nosotras mismas o cómo los hombres con sus acciones nos están tratando. Eso sería. Gracias.
Gracias, Andrea. Si Obelis o Alejo quiere replicar o comentar algo en relación con las intervenciones, lo puede hacer. Diana, sigue. Buenas tardes. Hola, Diana, te escuchamos. Mi nombre es Diana Lucía Noguera, soy estudiante de psicología, primer semestre. Pues pienso que lo que dijo la compañera ahora rato es muy cierto porque también se escucha expresiones en la calle como, o en la universidad, porque yo estudié también en el minuto, de profesoras que decían que me toca que ir a enseñarle a los indios. O sea, cuando decían a los indios se referían a los indígenas. Pienso que hay que tener mucho respeto a esta cultura y a este grupo porque son nuestros antepasados, son nuestras raíces. Y lastimosamente lo que se está viendo ahorita y sobre todo en Colombia es el irrespeto a este grupo y a estas personas que son las personas que han sido pues como los primeros pobladores que hubo acá en Colombia y sería muy importante siempre mantener el respeto hacia esas personas y a su integridad, ¿no? A sus tierras y a todo lo que compete en cuanto a lo que ellos se refiere. Entonces, es muy importante respetar también a los afrodescendientes y respetar también toda cultura que haya y todo grupo de personas, porque pues entre ellos hay ciertas raíces y hay cierto apoyo mutuo y debe ser respetable. Muchas gracias. Vale, Diana, gracias a ti. Tu intervención me hace pensar mucho en la que estaba comentando ahorita. ¿Quién fue la primera que habló? ¿Recuerdas el nombre? Andrea, acerca de, intentaba ella como mencionar que el papel del lenguaje es un papel que constituye también la realidad, ¿no? La manera en cómo nos dirigimos al otro, la manera en cómo nominamos al otro, está también de alguna forma instituyendo algún tipo de rol, algún tipo de categoría o etiqueta, ¿no? ¿Cómo ves tú, Virginia, Alejo, ese tema del lenguaje, ¿no? En referencia a la manera en que nosotros, la palabra como soporte de comunicación, cómo está constituyendo mundos, cómo está constituyendo realidades. Bueno, yo quisiera primero agradecer a Diana y también agradecer a Andrea por la participación y bueno, y a todos los compañeros y las compañeras que están en el chat muy activos efectivamente con aportes muy importantes acerca pues de la temática que hoy nos convoca, ¿no? Claramente el lenguaje pues es fundamental para ese reconocimiento precisamente, por un lado, pues el reconocimiento pues, de la diversidad, el reconocimiento de esos procesos identitarios, el reconocer la cosmovisión, el reconocer precisamente esas particularidades y características de cada uno y de cada una de nosotras, pero pues también efectivamente ese lenguaje, cómo va marcando una brecha y sigue marcando también una desigualdad en cuanto hombres, mujeres, negros, blancos, personas indígenas, bueno, población en condición de discapacidad, entre otros, ¿no? Entonces yo creo que sí es clave ahí muchas veces no solo la palabra, sino también los medios de comunicación, ¿no? Es decir, las imágenes, las canciones, los programas de televisión, la manera como educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿sí? Es decir, ese lenguaje que utilizamos desde que son unos niños o niñas y empezamos precisamente a marcar de manera muy radical esas diferencias y esos estereotipos y esos roles de género, ¿no? Entonces, sí, como que el hombre en la cocina huele a gallina, bueno, en fin, o, bueno, o cuando vemos una persona que está manejando pues de manera incorrecta, inmediatamente decimos seguramente es una mujer, ¿no? Es decir, o en los colegios también corre como niña o precisamente, bueno, todo esto que va marcando una diferencia, una discriminación y va perpetuando precisamente esas situaciones de desigualdad y de violencia entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, claro que sí, lo que mencionan es muy importante, la palabra, el lenguaje, las imágenes, la comunicación tiene un papel importante en todo esto que estamos abordando el día de hoy. Gracias.
Pues bueno, sobre el lenguaje, me parece que es importante primero volver a lo de los estereotipos, ¿no? Muchos de los estereotipos se refuerzan en el lenguaje. Nosotros hace como unos 5 años desarrollamos un juego que pues, ahorita ya lo estamos comercializando. Es un juego de mesa llamado Estereotipados. Ahí está como son las carticas y tal. Y es un juego que es de deducción. Entonces hay un mazo lleno de palabras, ¿sí? Entonces hay muchas palabras y una persona tiene una venda y otras personas tienen como que irle dando pistas para que las personas ubiquen la palabra que está en la carta, que sale de repente ahí del mazo y pues hay que ubicarla. Ahí, por ejemplo, en el juego nos hemos dado cuenta cómo afloran muchos estereotipos que están amarrados al lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando aparecen cartas como tatuajes, la gente inmediatamente empieza a hacer asociaciones llevadas con el lenguaje como drogadicto, bandolero, pandillero, tal, como si los tatuajes fueran exclusivos de ese tipo de población, porque las pistas se tienen que dar muy rápido en el juego, ¿no? Entonces, lo que sale es lo que espontáneamente primero llega a la cabeza. Y recordemos, así como en los rótulos, pues en el tema de los estereotipos que se reproducen en el lenguaje, lo primero que llega también a nuestra boca muchas veces es como ese imaginario común, es decir, el estereotipo, ¿sí? Hay cartas, por ejemplo, cuando aparece la que dice tacones, pues lo primero es como mujer, tan, como sea, casi siempre se asocian con estereotipos relacionados como con cierta población, que es como, pues de entrada desde ahí, ya estamos limitando todo el enorme margen de posibilidades que hay. Cuando aparece la palabra balón, también aparece mucho el tema de esfera, hombres, niños, como si no hubiese mujeres que juegan con balones, como si no hubiera mujeres que juegan baloncesto, fútbol, o sea, como todo está tan profundamente centrado en esos estereotipos que los vamos reproduciendo cotidianamente. Pero también hay cosas interesantes, y es que esos estereotipos que se reproducen, uno los puede trabajar, y lo hemos visto cómo los trabajan precisamente por la forma en la que se puede como las personas hacen una reflexión a veces como muy rápida sobre lo que ocurre con relación al estereotipo que acaban de enunciar o que están por enunciar. Entonces, por ejemplo, el juego tiene esta carta que dice zorra. Y cuando la jugamos en grupos solo de hombres en los colegios, a veces pasa que, por ejemplo, entre las pistas dicen nombres de las compañeras del salón. Pero cuando las jugamos con grupos de mujeres en los colegios, pasa lo mismo. ¿Sí? Es interesante, o sea, también ellas dicen nombres de compañeras del salón. Sin embargo, cuando lo jugamos en grupos mixtos, cuando aparece esta carta, empiezan a aparecer palabras como animal, peludo, salvaje. Esas son las pistas que dan. ¿Por qué? Porque están siendo conscientes del estereotipo que están enunciando, de la carga negativa de ese estereotipo de decirle a una compañera zorra, solo no sé, por su forma de vestir, por su forma de tal, y entonces al estar en grupos mixtos, ni hombres ni mujeres quieren como quedar mal con sus pares, y por esa razón empiezan a matizar el lenguaje. El lenguaje no hay que matizarlo, el estereotipo hay que reconocerlo y hay que transformarlo. Y esa es un poco la invitación con la que yo cerraría en esa parte del lenguaje. El lenguaje en Colombia es profundamente discriminatorio, además de que esconde un montón de discriminaciones a través de eufemismos, ¿no? Entonces, solo por poner un ejemplo, los que usa la policía, ¿no? Entonces, la policía no detiene arbitrariamente, te traslada por protección. La policía no te roba, te incauta. La policía no te discrimina, sencillamente te hace perfilamiento, ¿sí? O sea, no es que yo lo esté a usted mirando porque es mechudo y ya de entrada me parece sospechoso, no, yo lo perfilé. Ese tipo de lenguajes, ¿sí? Lo que hacen es ocultar realmente la discriminación, las prácticas discriminatorias que hay, no solo por parte de las instituciones, sino por parte de nosotros mismos. Entonces, un poco también la invitación es a que dejemos atrás esos lenguajes, esos matices, esas justificaciones para discriminar con el lenguaje y empecemos a darnos cuenta de en dónde están precisamente esos estereotipos, esas prácticas comunes que nos llevan a no podernos entender como pares, sino
poner siempre un rótulo, poner siempre un prejuicio por delante de la persona antes de interactuar con ella. Gracias, Obelis. Alejandro, sí, muy interesante. Por acá, Miguel Ángel, hay muchas intervenciones. Voy a tratar de coger una o dos para hacer preámbulo más bien de nuestra siguiente pregunta. Miguel Ángel nos comenta acerca de la decisión de la Corte Constitucional que incluyó la categoría no binario en los documentos de identidad. A propósito de esto, queremos saber qué opinan ustedes que en materia otra vez de garantía de derechos, ¿cuál es el reto que tiene sobre todo las organizaciones, que tienen los parches, que tienen los movimientos sociales y políticos, y también el Estado, digamos acá en representación pues de la Corte Constitucional o el gobierno? ¿Cuáles son esos retos que hay de parte y parte, tanto de las organizaciones como del Estado, para los siguientes años en materia del reconocimiento o de la garantía de los derechos de esas poblaciones que han sido como invisibilizadas? Justamente con el comentario que hace Miguel Ángel de las personas que en el marco de la identificación de género o del rol de género, pues se sitúan como no binarias. ¿Cómo la ven? Bueno, yo en relación con la pregunta que nos estás haciendo en este momento, pues que diría, realmente desde la institución aún tenemos un reto muy grande precisamente de poder seguir trabajando en esa deconstrucción, en ese reconocimiento y en esa transformación precisamente de esos estereotipos, de esos roles, de esas prácticas discriminatorias, machistas, que generan precisamente situaciones de desigualdad y bueno, creo que desde la institución seguir fortaleciendo a nivel pues, de las diferentes entidades ese reconocimiento por esa diversidad, pero a la vez también el hecho pues, de no seguir promoviendo precisamente esos estereotipos mediante el cambio pues, en el lenguaje, a nivel pues, de la educación en familias también, es decir, empezando pues, desde los colegios. Creo que Alejandro pues, tiene una experiencia muy, eh, como muy enriquecedora, pues también como con todos estos juegos y todas estas herramientas que nos ha presentado el día de hoy. Creo que es súper clave precisamente para poder empezar a transformar en los niños, en los adolescentes, en los padres de familia, precisamente esos estereotipos, esos roles y que podamos ir pues avanzando en estos procesos precisamente pues de equidad en todos los campos, ¿no? Y pues desde las organizaciones, creo que el seguir uniendo y fortaleciéndose, porque mira que lo que también se ha ido logrando en materia de derechos ha sido gracias a precisamente a ese fortalecimiento pues, de las organizaciones de jóvenes, de mujeres, de población LGBTI. Entonces creo que efectivamente el reto es el continuar fortaleciéndose para poder lograr esas transformaciones que de una u otra manera ya han venido dando frutos gracias al trabajo de las diferentes grupos y organizaciones de todos los grupos poblacionales, ¿no? Sí, yo retomo parte también de lo que planteaba Belis y creo que pues de nuevo, yo considero que es un avance en términos de la ley, como ya está contemplado también en otros países, que existe pues la categoría de ciudadanía no binaria, pero de nada nos sirve tener esa categoría, digamos, establecida en la ley como posibilidad para sacar la cédula, si en la práctica seguimos en un binarismo retrógrado, parroquial, limitante de derechos, como el que estamos viviendo. Yo pongo un ejemplo muy concreto, creo que todos y todas lo vimos en la pandemia, y fue precisamente lo que tuvieron que experimentar las personas transgénero cuando se decretó este tema de pico y género, ¿sí? De que era como
Entonces hoy solo pueden ir al mercado las mujeres y resulta que llegaba un hombre trans o una mujer trans y era un problema porque el celador le decía, usted no puede entrar, ¿sí? No, no me venga aquí a engañar que usted es humano, ¿sí? Y entonces las mujeres transgénero decían, ¿dónde queda aquí el ejercicio de mi ciudadanía? ¿Dónde quedan los avances que se supone hemos tenido como país en el reconocimiento de las diversidades de identidad, en el reconocimiento de estas posibilidades de género no binario? ¿Dónde queda eso? ¿Cómo se aterriza eso en lo concreto? Y ahí, y ese es solo un ejemplo, ¿no? O sea, con la población trans hay otro montón de discriminaciones. Entonces, por ejemplo, cuando se quiere plantear ese tema bueno, el reconocimiento a la ciudadanía no binaria, el reconocimiento debe ir más allá del papel y aterrizarse en la práctica, aterrizarse en la cotidianidad. De lo contrario, pues no es ningún reconocimiento. Es decir, si el Estado solo le apunta a dejar en un documento, en un fallo de la Corte Constitucional, una cuestión de, miren, es como cuando en Hogwarts, no sé si recuerden esta película en la que esta señora empieza a poner edictos ahí en la escuela diciendo, ahora no se puede hacer esto, ahora no se puede hacer lo otro, ya no se puede aprender tal cosa de tal. Es exactamente lo mismo, es como de nada sirve poner eso ahí, ¿sí? Sí, sí, va a funcionar muy a manera de, chévere que esté ahí, pero aquí vamos a seguir haciendo lo que queramos. Si no se genera una política pública, si no se genera como un proceso de transformación cultural, que no tiene que ver con los valores, tiene que ver es con la posibilidad de entender que vivimos en diferencia y podemos crecer en diferencia, podemos coexistir en diferencia. Pero si no tenemos esa posibilidad, porque en la cotidianidad no hay política pública desarrollada al respecto, sino lo único que hay es como, sí, la Constitución lo dice, pero yo no sé esto cómo lo aplico en clase, yo no sé cómo lo aplico en mi lugar de trabajo. Va a ser muy complicado que esos avances se aterricen en transformaciones culturales, porque lo que necesitamos es transformaciones culturales. ¿Sí? Entonces, yo lo dejaría ahí, o sea, como que sí es un avance, pero hay mucho camino por delante para que realmente se consolide como una transformación. Bueno, justamente recogiendo como esta conclusión un poco que nos deja Alejandro, quisiera pasar como a la última parte de este conversatorio, ya para cerrar, para dejar un poco como las conclusiones. Quiero contarles que, digamos, en conjunto a este conversatorio, hace unos días estuvimos realizando una actividad que fue como una especie de mural. Hicimos un mural acá físico en las instalaciones de la Ibero. Hicimos también un mural virtual en el que estuvimos preguntando y permitiendo que nuestros estudiantes dejaran sus comentarios, sus opiniones acerca de la masculinidad, la palabra masculinidad o el concepto, la feminidad también como concepto, y algo pues muy representativo, y era como que qué es para ellos la cero discriminación o la no discriminación. Un poco recogiendo de nuevo esas tres fechas que quisimos como enmarcar para el día de hoy. Y un poco para llegar a ese punto de, bueno, nosotros ciudadanos de a pie, digámoslo así, en nuestro día a día, en nuestras interacciones cotidianas, en nuestras acciones cotidianas, ¿qué podemos hacer entonces para aportar también nuestro granito de arena en ese avance por la cero discriminación? Porque veía yo muchos comentarios y les voy a compartir aquí el virtual, pues el físico pues lo tengo por acá, pero no se los puedo compartir. Les voy a compartir el virtual. Aquí en el chat les estoy compartiendo el muro, si quieren ir a darse una pasadita, leer las opiniones, si quieren dejar la suya, bienvenida. Y veía yo muchas cosas como que la masculinidad, la feminidad en realidad son estereotipos, que celebrar la diferencia es respetarnos, y bueno, muchos comentarios también muy similares a algunas opiniones que hemos visto acá en este conversatorio, pero dejémonos una tarea, digámoslo así, ¿qué podemos hacer a partir del día de hoy, cada uno de nosotros quizá para seguir aportando en esa cero discriminación? Bueno, yo
Primero, pues también celebro pues este muro, pues este ejercicio que hicieron desde la Iberoamericana. Creo que además de propiciar espacios como este, creo que también pues, están llegando más allá mediante pues estos ejercicios también con los jóvenes y bueno, con cada uno de los que están acá participando, ¿no? Entonces yo, como qué tarea en como para finalizar o para cerrar este conversatorio me llevaría o también como qué tarea me llevo yo pues en mi día a día también, y es precisamente algo que mencionaba como cuando estábamos iniciando el conversatorio, que lo escribieron en el chat, y es ese reconocimiento del otro como un ser humano, indistintamente pues de su sexo, de su género, de su condición económica, social, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente es apuntando precisamente a cómo desde mi lenguaje, desde el aporte que yo como individuo puedo hacer precisamente en ese reconocimiento de la diferencia, pero pues también en ese respeto por las particularidades de cada uno y de cada una de nosotras, ¿no? Entonces, creo que sería básicamente eso, el poder apuntar al reconocimiento de la diferencia, el respeto por el ser humano de cada una de nosotras. Y bueno, y básicamente creo que eso sería como lo que yo apuntaría pues precisamente en relación con este proceso pues, de transformación eh, de estereotipos, de disminuir pues todas estas situaciones de desigualdad y de discriminación. Bueno, yo ahí diría que una cosa que podemos hacer muy en lo cotidiano es empezar a cuestionar, ¿sí? No sencillamente reaccionar a la defensiva, porque a veces eso implica ciertos ejercicios en los que no nos hemos dado cuenta que hay muchas violencias que hemos normalizado y hemos tenido completo silencio. Pero cuando los medios de comunicación nos proponen un tema para enojarnos, entonces inmediatamente todo el mundo reacciona. Voy a poner un ejemplo concreto y es, si no estoy mal, este domingo en la Catedral Primada de Bogotá, un grupo de 3 jóvenes se encapucharon y empezaron a leer unas arengas y eso se volvió un tema viral. Y entonces en las redes sociales y en los noticieros y Vicky Dávila y todo el mundo estaba diciendo no están respetando no están respetando el derecho a la libertad de culto, la están pisoteando. Y pues, o sea, nosotros, por ejemplo, acá en ACOC hemos trabajado muy de cerca con el tema de la libertad de culto, porque muchos de los jóvenes que acompañamos que se niegan a prestar el servicio militar, se niegan por razones de fe. O sea, argumentan dentro de sus principios, por mis principios de fe, por mi elección religiosa, por lo que yo elijo creer, sencillamente no siento que llevar un arma a aprender a matar sea algo que vaya en la misma orientación de mi fe. Y sin embargo, ese tema nosotros lo hemos defendido desde el inicio de la organización hace 15 años, 16 años. Pero, sin embargo, la forma en la que el ejército desestima esos argumentos, la forma en la que le dicen al pelado, nos importa un carajo su fe, usted sencillamente aquí se va a quedar y tal, eso pasa completamente de agache ante la opinión pública. Y eso sí que es pisotear el derecho o pisotear la libertad de culto. Pero total, o sea, es una persona que está diciendo, por mi libertad de culto, por mis principios, lo que creo, lo más profundo que me define, yo no quiero portar un arma, yo no quiero aprender a matar. Los testigos de Jehová no prestan el servicio militar porque por sus principios y sus, digamos, como sus fundamentos de fe, tienen prohibido prestar el servicio militar. Pero vaya usted y mire si el ejército colombiano y el Estado colombiano le respeta ese derecho. Y ahí sí no hemos visto a los medios de comunicación, ni en las redes sociales, ni al Twitter, ni al Instagram, ni tal, la gente diciendo, ay, no, qué mal que no le respeten la libertad de culto a la gente. Ahí sí nadie dice nada. Entonces, una cosa que queremos ahí plantear precisamente y que quisiera yo hacer la invitación personal es, bajémosle un poco a veces el tono al tema de reaccionar eufóricamente, reaccionar con ira,
precisamente frente a todo lo que nos proponen los medios de comunicación que discriminan permanentemente, que reproducen lenguajes no solo discriminatorios, sino que reproducen estereotipos de género, que reproducen violencias de género, que reproducen la idea de que el estereotipo de mujer es la mujer esbelta que nos muestran los medios, que el estereotipo de hombre es el hombre macho, uniformado, grande, agresivo, porque ese es el hombre frágil, el hombre tierno, el hombre que llora, el hombre que expresa sus emociones. Ese no es un hombre en todo el sentido de la palabra, ese no es tan macho, ¿no? Ese no es el Pedro Coral Tavera, pues el varón que todos que... Sí, eso, como que cuestionemos esos lenguajes que nos venden todo este tiempo y al mismo tiempo también nos permitamos cuestionarnos nuestras propias preconcepciones. Por ahí alguien escribía, no, género solo hay dos. Bueno, qué chévere sería que pudiésemos viajar en el tiempo y conocer comunidades indígenas que tenían 10, 15 géneros. O qué chévere sería darse un recorrido por los libros de biología y darse cuenta que entre los animales no hay macho y hembra en un montón de especies y estamos hablando de más de 1.300 especies. Pero eso es cuestionar desde la amabilidad, desde el respeto, desde la empatía. Cuestionar te ayuda un montón. Sí, es sencillamente no entrar a formar bandos. Entonces yo estoy a favor de la iglesia y de los que tienen que respetar la iglesia. No, parce, preguntémonos cosas, ¿sí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué nos indigna tanto? Fue incómodo para que estas personas ejercieran su libertad de culto por unos minutos, pero repito, décadas enteras de jóvenes se les ha sido irrespetada su libertad de culto en el ejército y todos callados. Entonces, eso es como asimilar que nos podemos cuestionar, que nos podemos hacer preguntas que incluso nos confronten, pero desde el respeto, desde la posibilidad de dialogar. Bueno, queremos aprovechar unos 5 minutos más. Vamos a dar como un espacio aquí porque sé que muchos se quedaron todavía con ganas de participar, de hacer algunos comentarios. Hay muchísima participación aquí en el chat. Hemos estado muy juiciosos leyendo, pero no damos abasto para responderles a todos. Pueden alzar la manito, ¿sí? Entonces, sí, alcen la manito y pues hacemos un espacio acá en el que tengamos otro par de comentarios. Diana, cuéntanos. Diana Pinilla. Hola, buenas tardes. Bueno, pues digamos que es lo que acabé de escribir en el chat y es que hoy en día hay como otro estereotipo y es que a los que cuestionamos toda esta problemática, todas estas ideologías, todo este tema del racismo, bueno, todo esto, nos dicen generación de cristal porque no aguantamos, porque no nos quedamos callados y agachamos la cabeza. Y pues creo que no nos hace falta muchísimo camino como para poder seguir evidenciando todas estas problemáticas, pero esa generación de cristal que nos dicen o que nos cuentan, nos comentan, eh, digamos que con todos estos conversatorios eh, ha ayudado mucho a que se expanda mucho más el lenguaje, a lo que hablábamos anteriormente, y a que muchas personas también como que empiezan a cambiar y a expandir como su mentalidad. Listo, gracias. Vale, muchas gracias, Diana. Por ahí Andrea también tiene la manito levantada. Andrea Pinzón. Gracias. Sí, pues yo creo que también pues da para otra charla. Siempre ahí en las encuestas nos preguntan que qué otro tema queremos para bienestar, que desarrolle bienestar. Y sí sería como importante de pronto una charla para que nos informen un poco más acerca del género. O la diferencia entre el sexo, entre el género, porque pues yo creo que no solamente se reduce a masculino y femenino, las personas que nacen intersexuales y que de pronto no se inclinan ni hacia lo femenino o completamente hacia lo masculino, en donde quedan, ¿cierto? Y hay muchas más manifestaciones y no solamente pues lo tradicional que conocemos. Entonces sí sería como valioso también ampliar un poco más el tema.
pero no en Listo. este espacio. Muchas gracias, Andrea. Sí, pues estén súper pendientes. Estamos evaluando, verificando qué otros espacios podemos proponer. Estén muy pendientes de los eventos, del calendario. Por ahí para noviembre vamos a tener campaña de prevención de violencias. Entonces, pues estén pendientes. Por ahí Camila Rodríguez tiene también la manito levantada. Camila, Bueno, ahí se me escucha. sí, te escuchamos perfecto. Vale, pues primero quería decir, bueno, resaltar de pronto que creo que es importante el hecho de cuestionarnos a nosotros también primero, porque pues sí, o sea, siento que normalmente yo escucho a personas decir como, no, pero es que esa persona sí critica, pero es que no sé qué, pero es que lo uno, pero es que lo otro, pero pues no nos ponemos a detallarnos a nosotros mismos primero antes de mirar al otro y cuestionarle las acciones al otro. Porque pues sí, eso es necesario decirnos como, ve, yo qué estoy haciendo, si estoy haciendo algo por el cambio, si estoy haciendo lo mismo que esa persona. Y ahora por otra parte, con lo del Día de la Mujer, pues quería de pronto, no sé, cómo aportar un poquito más a lo que han dicho. Y es que pues muchas personas dicen que el Día de la Mujer se conmemora y pues sí, eso es verdad, pero siento que se van mucho hacia la conmemoración de las mujeres de la fábrica. Y pues, digamos, el aporte que quería hacer era que no únicamente se debe conmemorar a las mujeres que murieron en la fábrica, sino realmente a las mujeres del día a día, a las mujeres que son cosificadas al salir a la calle, a las mujeres que siguen culpando por ser violadas, a las madres solteras que siguen siendo juzgadas y en general a todas las mujeres, no solamente a las del día de la fábrica, sino a todas, a actual. Y ya. Listo, muchas gracias, Camila. Vamos a finalizar por acá con el aporte, el comentario de Aldemar. Aldemar, ¿nos escuchas? Hola, hola. Hola, hola, bienvenido. Cuéntanos. Bien, Aldemar Villamizar desde Barranca Bermeja, estudiante de psicología. Pues interesante el tema de hoy. Faltó tiempo porque realmente esto hay que escruñarlo y buscarle tantas cosas que el tiempo es muy corto. Me gustaría que para el próximo, a ver si se puede, ahorita que tenemos nosotros hijos de 12, 13, 14 años, 15, hablar sobre cómo hablarle sobre el sexo y sobre la parte íntima de a los jóvenes. Entonces sería un buen tema porque a veces pecamos, a veces la mamá está sola o el papá está solo y entonces se encargan ellos de buscar en el internet. Entonces sí sería bueno que pongamos, ustedes nos ayudaran, cómo enfocarnos en ese sentido, ahorita que la mayoría estamos estudiando psicología y licenciatura en infantil y eso. Ese es mi aporte. Listo, claro que sí. De hecho, ahorita hace un ratito les pasé un link y se los voy a volver a pasar. Hay algunos talleres, no podemos subirlos todos, pero hay algunos talleres, algunos eventos, algunas experiencias que van quedando como en nuestro repositorio, en nuestro site de bienestar. Entonces les voy a compartir nuevamente acá en el chat un link de nuestro site, específicamente de la sección de las memorias, que es donde van a encontrar como algunos eventos anteriores, algunos talleres que ya se han realizado. Hay uno justamente sobre ese tema, de cómo hablar con los hijos sobre sexualidad. Entonces, pues ahí se los dejo en el chat. Y pues le daría el espacio ya a Obelis y Alejandro para que se despidan. Sabemos que el espacio fue corto, pero bueno, tratamos de sacarle todo el jugo posible. Bueno, yo ya para despedirme, primero pues agradecer a Alejandro, creo que aprendí mucho también de él el día de hoy, entonces agradecer, creo que tiene una valiosa experiencia que efectivamente pues nos nutre pues en este proceso o en este conversatorio el día de hoy. Y pues en cuanto a un comentario que hizo ahorita una de las compañeras que participó, pues básicamente es importante reconocer efectivamente esas luchas
que seguimos dando las mujeres de manera cotidiana, ¿no? Es decir, esas luchas que día a día, como ella lo mencionaba, esa mujer que sale a las 4 de la mañana a trabajar, esa mujer que hoy en día también está precisamente como tumbando esos estereotipos, decidiendo que hoy en día no quiero ser madre, porque pues, sencillamente no es algo que me tiene que imponer la sociedad, sino algo que en este momento yo lo elijo como mujer, ¿cierto? El hecho de poder también transformar en esos niños, niñas, todos estos patrones machistas que pues culturalmente e históricamente pues han venido transmitiéndose de generación en generación. Entonces creo que eso, y pues efectivamente no hay ninguna generación de cristal, básicamente es una generación que hoy en día reconoce unas prácticas y una serie de vulneraciones de derechos que anteriormente era normalizada, naturalizada, y que hoy en día estamos dispuestos a no continuar con ellas, ¿no? Entonces creo que eso básicamente quería decirles. Muchas gracias a la Universidad Iberoamericana, muchas gracias a la doctora Gladys que también nos invitó, a Camilo, bueno, a todas las personas, a todos los estudiantes, a todas las personas que participaron el día de hoy, agradecerles y bueno, esperamos que en otro espacio podamos abordar las otras temáticas que estaban planteando. Muchas gracias. Yo también uno a lo que plantea Welis, pues también agradecerle a ella por los aportes que nosotros, buena parte del trabajo pedagógico que hemos hecho, debemos muchos insumos, muchos elementos también que hemos retomado de las estrategias desarrolladas por la Secretaría Distrital de la Mujer, por algunas experiencias concretas de las casas de igualdad de oportunidades, en donde hemos tenido la posibilidad también de aprender un montón desde esa perspectiva tan necesaria y que tanta fuerza está cogiendo, menos mal, en estos momentos en nuestra sociedad. También cerrar, pues, reforzando esa invitación que hace Obelis, ¿no? Como no es generación de cristal, no... Miren ustedes lo complicado que es decir eso en un país como Colombia, ¿no? Un país en el que se violan a 65 menores de edad por día, un país en el que cada 28 minutos una mujer es maltratada, un país en el que tenemos 10 riñas por día, de las cuales al menos entre 4 y 3 riñas tienen un saldo fatal, todo porque los hombres demostramos qué tan hombres somos es a través de los puños y no podemos resolver los conflictos de otra forma. Muy pocos países tienen esa misma estadística. ¿Sí? Un país en donde el segundo delito más cometido por hombres es la inasistencia alimentaria. ¿Sí? Un país donde todavía el hombre se considera proveedor, pero en el que hay 12.5 millones de mujeres que han levantado sus hogares solas, porque como los hombres asumen que no se embarazan y entonces acá el abandono de los hijos es deporte nacional, pues a muchas mujeres les toca, ¿no? Entonces es complicado decir esto de la generación de cristal, que ay, pero por qué te enojas por esas cosas? Pues porque es una mierda, más o menos, ¿no? Porque es recontra injusto, porque es súper discriminatorio y porque no debería ser así, porque deberíamos poder transformar esa realidad. Así de sencillo. No, eso no me hace ser de una generación de cristal. Eso me hace sencillamente darme cuenta de un problema que mis papás no reconocieron, que mis abuelos y mis abuelas no reconocieron, pero me toca a mí ahora venir a ponerle el pecho para ver si alguna vez alguna generación entra a transformar. Entonces, nada, eso. Agradecerles mucho el espacio a Camilo, a Gladys, y pues aquí estamos para colaborar cuando se requiera. Gracias, Alejo. Gracias, Obelis, a nuestros compañeros de la coordinación de intérpretes, Jason y David, ¿cierto? Y Diego, por el acompañamiento desde Bienestar Universitario. Les extendemos un cordial abrazo a nuestros participantes, a nuestros asistentes y bueno, esperamos que podamos seguir profundizando en tan valiosas reflexiones en otro espacio. Ahí nos seguimos encontrando en el camino. Muchas gracias a todos y que tengan feliz noche. No olviden diligenciar el registro de asistencia para poderles enviar posteriormente las memorias de esta sesión del día de hoy, que las puedan compartir también con sus compañeros. Hasta luego a todos. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias.